El secuestro del hijo de Lindbergh fue uno de los crímenes que más escandalizó al mundo en el siglo XX. El bebé de 20 meses fue secuestrado mientras dormía y su cuerpo fue encontrado más de 2 meses después cerca de su casa. El examen forense determinó que la causa de la muerte fue una fractura masiva del cráneo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por acompañarme en este espacio dedicado a la investigación y publicación de historias, crímenes y casos inconclusos. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevo video, pueden compartir la información y seguirme en las diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como @lachilito. Gracias por ver y comenzamos. Charles Augustus Lindbergh Jr. nació el 22 de junio de 1930. Tenía 20 meses al momento de los hechos. Era el hijo mayor del matrimonio entre Charles Lindbergh y Anne Morrow. Charles Lindbergh, el padre del niño, nació el 4 de febrero en Detroit, Estados Unidos, y fue un aviador e ingeniero. En 1927 alcanzó la condición del primer piloto en cruzar el Océano Atlántico de oeste a este, uniendo el continente americano y el continente europeo en un vuelo sin escalas en solitario. Anteriormente, una pareja de aviadores británicos había llegado desde Terranova hasta Irlanda en 1919, pero no hasta el continente europeo. El vuelo enlazó Nueva York y París a más de 6.000 kilómetros de distancia, ganando con ello el premio Orteig de $25.000 de la época, ofrecido en ese entonces por Raymond Orteig, filántropo francés nacionalizado norteamericano. En 1954 ganó el premio Pulitzer a la literatura con su obra Spirit of St. Louis, un relato sobre su famoso vuelo. Su madre, Anne Morrow Englewood, la madre del niño, nació en New Jersey el 22 de junio de 1906. Fue una escritora estadounidense y aviadora, hija del empresario y político estadounidense Dwight Morrow y su esposa Elizabeth Carter, también poeta y defensora de la educación de la mujer. Obtuvo su licenciatura en Filosofía y Letras en 1928 y al año siguiente contrajo matrimonio con el ingeniero y aviador Charles Lindbergh, a quien conoció en México cuando su padre lo llevó como señal de buena voluntad, ya que era muy famoso porque acababa de volar sobre el Atlántico sin escalas. Anne Morrow y su esposo tuvieron 6 hijos, uno de los cuales fue Charles Jr. Entramos de esta manera al día de los hechos. Fue la noche del martes 1 de marzo de 1932 cuando el bebé de 20 meses desaparece de su casa ubicada al este de Amwell, New Jersey, en Estados Unidos. A las 7:30 de la noche, la enfermera de la familia Betty Gow puso en su cuna al niño, lo envolvió en una manta y la ató con 2 grandes pasadores para evitar que se moviera durante el sueño. Alrededor de las 9:30 de la noche, Charles Lindbergh, el padre del bebé, escuchó un ruido que le hizo pensar que la caja de naranjas en la cocina se había caído. Sin embargo, a las 10 de la noche, Betty Gow regresó a la habitación del bebé para darse cuenta que no estaba en su cuna. Le preguntó a la mamá del niño que acababa de salir del baño si el pequeño estaba con ella y al no encontrarlo fue a decirle a Charles Lindbergh, quien estaba en la biblioteca leyendo, lo que justamente estaba pasando. Este se dirigió de inmediato a la habitación del niño para ver por sí mismo que el bebé había desaparecido. Mientras buscaba por la habitación, se encontró con un sobre blanco en la ventana. Lo abrió y apareció un papel con tosca caligrafía y mal inglés, con faltas que filólogos atribuyeron a un alemán. Sin embargo, muy claro decía que el secuestrador exigía $50.000 en certificados de oro, uno de los metales más preciosos aún en esta época. Lindbergh cogió su arma y primero buscó por toda la casa a los posibles intrusos. 20 minutos tardaron los policías, los medios de comunicación y el abogado de la familia en llegar. En medio de la búsqueda, una huella de neumáticos fue descubierta en el lodo causado por las condiciones climáticas de lluvia en los días anteriores. Descubrieron 3 piezas de una escalera en un arbusto cercano que parecía diseñada inteligentemente pero rústicamente. La desaparición del bebé desató un huracán americano, no solo por el destino del pequeño, sino también por lo famoso que era su padre. Media nación se había volcado activamente buscando al pequeño. Se buscaba al pequeño por aire, agua y tierra. La policía intentó culpar a una trabajadora doméstica de los suegros de Lindbergh,
que después se pudo comprobar que nada tenía que ver con este caso. Sin embargo, ella no pudo soportar tanta presión y se suicidó tomando un corrosivo líquido usado para limpiar la platería. También se llegó a pensar que el mismo Lindbergh habría hecho desaparecer a su hijo para ocultar un defecto físico con intención de mandarlo a Alemania, pero que algo había salido mal. Mientras tanta desesperación y confusión invadían el panorama nacional, apareció un profesor jubilado llamado Joseph Condon, quien publicó en un periódico que ofrecía a los secuestradores la suma de $1000 si entregaban al niño en secreto de confesión. Supuestamente Condon recibió una carta de ellos firmada con el nombre del culpable, algo extraño porque las autoridades se preguntaban qué criminal iba a firmar sus fechorías. Lindbergh, mientras tanto, vio en este profesor una posibilidad de encontrar a su pequeño y por eso confió en él. Según lo aseguraba Condon, se había podido reunir en un cementerio con un secuestrador que usaba el alias de John. Este le contó que era un marinero escandinavo, que la banda la formaban 3 hombres y 2 mujeres y que el niño estaba bien, que permanecía vigilado en un barco. Supuestamente para demostrar que realmente lo tenían, le mandaron a Condon una pijama del bebé. El padre reconoció la prenda y por lo tanto autorizó a Condon a pagar el rescate. Este lo hizo en el mismo cementerio del primer encuentro con alias John. Los $50,000 que Lindbergh le había dado al profesor no eran billetes, sino certificados de oro, que en ese momento valían lo mismo, pero se los dio con una pequeña trampa. A esa serie de certificados les quedaba solo 1 año de vida. Debían ser canjeados entre ese plazo y todos estaban enumerados, método que creía infalible para rastrear a los criminales. El supuesto John los aceptó, pero no devolvió al bebé. Pasaron más de 2 meses hasta que llegó el jueves 12 de mayo. Ese día un camionero que bajó de su cabina para orinar encontró el cadáver del pequeño. Estaba a medio enterrar en un bosque, en el vecino municipio de Hopewell, a 7 kilómetros de la casa de los Lindbergh y en pésimo estado, apenas reconocible. Según las autoridades, era muy posible que el niño hubiera sido asesinado poco después del rapto, quizá esa misma noche. Realmente fue en su momento denunciada una falta grave en el proceso de autopsia. El forense encargado de revisar el cuerpo del bebé, al que le faltaban partes y tenía un agujero en el cráneo, ni siquiera se tomó el tiempo para determinar el sexo y simplemente se limitó a firmar el documento que decía que Charles Lindbergh Jr. había muerto 2 meses atrás, posiblemente a causa de un golpe en la cabeza. La policía, por su parte, investigaba día y noche y esperaba el momento en que los certificados de oro fueran canjeados en los bancos. Finalmente, y después de más de 2 años, llegó el gran día. El 18 de septiembre de 1934 se descubrió un certificado de oro del dinero del rescate que tenía un número de placa de vehículo escrita en él y a lápiz. Esa pista los llevó hasta una gasolinera. Llegaron al lugar y el dueño le dijo a la policía que había anotado el número de la placa del vehículo del cliente porque le había parecido sospechoso. Consultaron la patente del Dodge Sedan azul oscuro de Nueva York y los condujo hasta la casa 1279 de la calle 222, en donde vivía Richard Hauptmann, un alemán, carpintero, inmigrante ilegal y con antecedentes penales. Bruno Richard Hauptmann Gianni había nacido en Sajonia el 26 de noviembre de 1899. Soldado artillero del ejército alemán en la guerra de 1914, herido en combate e intoxicado con gas venenoso. Terminada la guerra, no encontró trabajo, entonces empezó a desempeñarse como carpintero y también había decidido integrar una banda de apartamenteros con otro veterano. Robó 3 casas y asaltó a 2 mujeres con un arma de fuego. Fue en su momento condenado a 5 años de cárcel por esos delitos, de los cuales cumplió 4. Entró a Estados Unidos disfrazado y con un documento de identidad robado. Trabajó como lavaplatos, obrero, carpintero en una empresa y en 1924 se casó con una inmigrante alemana, Anna Schaffler. Vivieron en un barrio bajo del Bronx y tuvieron un hijo. Volvemos al día en que la policía estaba inspeccionando la casa de Hauptmann. En el garaje la policía encontró $14,000 de los $50,000 del rescate. Los certificados de oro fueron hallados en los recovecos de una pared de madera durante la inspección.
la dirección y el teléfono de Joseph Condon, recordemos que era el mediador, un croquis para construir la escalera de madera que estaba debajo de la ventana del cuarto del bebé y planchas de la misma madera. Además, y aunque antes declaró que no había visto la cara del tal John en el cementerio, lo reconoció. Más de 2 años tardaron en investigar para posteriormente arrestar a Bruno Richard Hauptmann, acusado del crimen. Hauptmann siempre se declaró inocente. Aseguraba que los dólares hallados en su garaje eran de un amigo suyo, un mercader judío llamado Isidor Fisch, quien le había pedido que se los guardara y quien había fallecido durante un viaje a Alemania. La esposa de Hauptmann aseguraba que el día del secuestro su marido estaba con ella. La prensa titulaba en ese momento que había empezado el juicio del siglo y Hauptmann se había convertido en el hombre más odiado del mundo. El juicio se llevó a cabo del 2 de enero al 13 de febrero de 1935 en el tribunal de Flemington en New Jersey. A Hauptmann lo defendió un abogado llamado Edward Riley. El abogado defensor, con fama de absolucionista, estaba convencido de la inocencia de su defendido y replanteó el crimen como ideado por personas del interior de la casa de Lindbergh. Mientras tanto, el fiscal del caso, David Wilentz, presentaba pruebas contundentes que parecían dejar en evidencia al acusado. Además de los dólares en el garaje, la escalera usada para bajar el bebé Lindbergh estaba hecha con la misma madera que el acusado tenía en su casa y también con las mismas herramientas. La escalera tenía un peldaño roto. Según el fiscal, al bajar Hauptmann, el niño secuestrado, el peldaño no resistió el peso y el golpe en la cabeza contra un suelo muy duro lo mató en el acto. Hauptmann fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte. El gobernador de New Jersey, Harold Hoffman, visitó en secreto a Hauptmann en el pabellón de condenados a muerte en la noche del 16 de octubre de 1935 con Anna Badin, una estenógrafa que hablaba fluidamente el alemán. Hauptmann volvió a alegar su inocencia. Hoffman instó a los demás miembros del Tribunal de Apelaciones y Errores de New Jersey, para entonces el más alto tribunal del estado, a visitar a Hauptmann y revisar la sentencia. De hecho, la fecha de la ejecución se postergó en 2 ocasiones. A pesar de las evidentes dudas del gobernador Hoffman en cuanto a la culpabilidad de Hauptmann, Hoffman no pudo convencer a los demás miembros del Tribunal de Errores para que volviesen a examinar el caso. Después de ser sentenciado y condenado, como última comida, Hauptmann pidió apio, aceitunas, pollo, papas fritas y un pastel de cerezas. Al acto final asistieron 50 invitados, excepto los padres del bebé Charles Lindbergh, porque ese día estaban en Inglaterra. Fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de New Jersey el 3 de abril de 1936 a las 8:30 de la noche. Fue declarado muerto 16 minutos después. Posteriormente su cuerpo fue incinerado. Hauptmann proclamó su inocencia hasta el final de sus días. Tras la ejecución, la viuda de Hauptmann, Anna, solicitó y recibió un permiso especial que se necesitaba para sacar el cuerpo de su marido fuera del estado, con el fin de que pudiera ser incinerado en el U.S. Crematory, también llamado el Fresh Pound Crematory, en el barrio de Queens, New York. El funeral religioso se realizó con 2 pastores luteranos, quienes llevaron a cabo el servicio en alemán en privado, y asistieron solo 6 personas. Este era el límite legal en virtud de las normas de New Jersey. Pero, a pesar de esto, una multitud de más de 2.000 personas se reunió fuera. La viuda de Hauptmann regresó a Alemania con las cenizas. Muchos años después, Edgar Hoover, jefe supremo del FBI, cuestionó duramente la investigación, el juicio y también el fallo. Las pruebas que se acumularon en su contra más tarde se clasificaron como pruebas circunstanciales. Hauptmann negó su participación y por cada pregunta que la policía le hacía, él parecía tener una buena coartada. La detención de Hauptmann y su interrogatorio cayeron fuera del marco jurídico, pero esto no se consideró como un atenuante. Este caso fue objeto de serio escrutinio. Por ejemplo, un elemento de prueba en su juicio fue un número de teléfono encontrado en su armario, que era el número del hombre que entregó el rescate, Joseph Condon. Un miembro del jurado en el juicio dijo que esta era la única de las pruebas que logró su convencimiento.
Posteriormente, un periodista admitió que había escrito este número él mismo. Se afirma también que los testigos presenciales que colocaban a Hauptmann en la finca de los Lindbergh cerca del momento en que se cometió el delito eran de muy poca credibilidad. Uno de los que dijo ver el acusado entrar esa noche a la casa de los Lindbergh era ciego. Siempre se sospechó además que la escalera fue plantada por la policía, que también habría amenazado a varios testigos para que cambiaran su versión de los hechos y manipulado las tarjetas de asistencia al trabajo de Hauptmann, ya que muchos de sus compañeros declararon que el día del secuestro estaba con ellos. La hipótesis de que la muerte de Charles Lindbergh Jr. fuera accidental y no premeditada fue planteada por el mismo fiscal. La acusación de secuestro con homicidio en primer grado no se habría podido aplicar. Tanto el jurado como los participantes estaban bajo gran presión pública debido a la manipulación de la prensa. Este crimen impulsó al Congreso a aprobar la ley de secuestro federal, comúnmente llamada la Ley de Lindbergh, lo que hizo que el transporte de una víctima de secuestro a otro estado fuera un crimen federal. En cuanto a Charles Lindbergh, el padre y héroe nacional, poco tiempo después opacó su prestigio y estuvo a punto de ser declarado enemigo público de los Estados Unidos. Recorrió el país desplegando conferencias en contra de la guerra. Propuso y defendió el aislacionismo norteamericano ante la sangre que empezaba a derramarse en Europa y se declaró fervoroso partidario de Hitler. Después de empezar a ser criticado duramente por el público y el gobierno, renunció a sus cargos de planificador y asesor de vuelos comerciales. Su redención sucedió a mediados de la Segunda Guerra. Colaboró con las empresas fabricantes de aviones y como piloto cumplió varias misiones sobre Europa y el Pacífico al servicio de su patria. Ganó 9 medallas, entre ellas la de honor del Congreso. Su relato del vuelo transatlántico le valió el Pulitzer de 1954 y un cráter lunar lleva su apellido. Charles Lindbergh decidió dejar Estados Unidos tras cientos de amenazas en contra de su segundo hijo. Murió finalmente de linfoma el 26 de agosto de 1974 a sus 72 años de edad en Kipahulu, Hawái. De esta manera finaliza esta historia, un relato fascinante cargado de una secuencia de sucesos infortunados para la familia de Lindbergh y por supuesto para los Hauptmann también. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campana de notificaciones y compartir la información. Es muy importante para mí que la compartan. Además que le den clic en like si les ha parecido correcta la investigación. Síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como @lachilito. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.